el COVID, que pudiera deberse a ello, aún no tenemos claro. Algunos investigadores dicen unas cosas, otros hablan de otro origen. Nos gustaría que usted nos explicara, doctora María Gabriela. Sí, bueno, Chea, primero un placer estar contigo en tu programa siempre. Decir que esto es bastante preliminar. El 5 de abril, la Organización Mundial de la Salud recibió una alerta del reporte de los 10 primeros casos en Reino Unido. En ese momento eran niños por debajo de 10 años. Hoy sabemos que digamos los reportes son en niños desde 1 mes hasta 16 años, en al menos 12 más pequeños y también un poco de niños más grandes, exacto, que están ahí a las puertas de la adolescencia. Adolescentes, hasta el reporte que va hasta ahora. Involucrados en algunos países de Europa, en Israel y los Estados Unidos, para en total sumar hasta el momento 12 países. Son 169 casos involucrados de una hepatitis de causa aún, se dice que desconocida, porque realmente, fíjate que en estos 169 casos, alrededor entre un 60-70% han resultado positivos para el virus, para el adenovirus. El adenovirus es un virus bastante común que produce algunas manifestaciones gastrointestinales, pero no ha estado directamente relacionada a una hepatitis, es decir, una inflamación del hígado tan aguda y severa. El 10% de los niños han requerido trasplante hepático y es un poco la alerta que hay en este momento. Es una alerta, pero como tú muy bien decías, hay que mantener la calma porque son pocos pacientes, digamos, pocos casos por países. Lo que pasa es que son 12 países y todavía no se puede precisar si la causa directa es la infección por adenovirus. No está claro, ciertamente, pero una de las cosas, por cierto, escuchando yo ayer declaraciones de un doctor muy reconocido en esta área en España y jefe de medicina interna, por cierto, del Hospital Infanta Leonor, él explicaba que habían 2 opciones, ¿no? Que ellos trataban de barajar 2 opciones en las investigaciones. Una, que la hepatitis afectaba a estos niños precisamente por surgir de un adenovirus, pero la otra, y que no estaba descartada, decía que tenía que ver con la vacunación del COVID. Nos puede, porque como ya hubo en su momento mucha angustia, mucho rechazo de si colocar o no colocar la vacuna a los más pequeños en algunos países, que no estaba tan claro. Siempre digo que estas cosas vienen, doctora, y por favor aclárelo, debido a la falta de confianza de los gobiernos, a la falta de confianza y transparencia en cada una de las acciones que se toman, ¿no? Sí, creo que más allá de que la gente desconfíe de la ciencia, creo que es importante aclararlo, y si de alguna manera usted cree que dentro de este término pudiéramos estar hablando de consecuencias por la vacuna. No, bueno, afortunadamente, Chea, esto está prácticamente descartado, porque la mayoría de los niños en el reporte inicial no estaban vacunados contra la COVID-19. La media en edad de este grupo de niños son 4 años y recordemos que en estos países la vacunación pediátrica se ha hecho con vacuna Pfizer, cuya aprobación para niños por encima de los 5 años. Somos en los países de Latinoamérica los que hemos utilizado más Sinopharm y Sinovac, que es una vacuna de aprobación por encima de los 3. Entonces es difícil, digamos, atribuir como evento adverso esta hepatitis a una vacuna que no han recibido. Entonces realmente esto está descartado. Claro. Si nos vamos a las teorías... Importantísimo, por eso quería aclararlo con usted. Sí, afortunadamente no se ha contemplado esto como causa de esta hepatitis. Lo que sí, Chía, en relación a la COVID-19, es que el virus predominante durante 2 años ha sido SARS-CoV-2. Y quizás la coinfección o la infección previa por SARS-CoV-2 más una infección aguda por adenovirus, por ejemplo, ha podido ocasionar esta inflamación aguda del hígado. Esta es una de las teorías que se tiene. Además de que los niños han estado en casa, ahora es que empezaron los colegios, la asistencia a colegios, y están mucho más susceptibles al impacto de una infección viral. Entonces se están manejando todas estas hipótesis, pero finalmente no se tiene certeza de cuál es la causa de esta hepatitis aguda severa.
Creo que deberíamos entender, doctora, @Magre López, les recuerdo a todos los que se nos sintonizan ahora para que puedan estar en contacto con la doctora, @SB Infectología. Siempre queremos dar luz dentro de todas las informaciones y las distintas versiones que se manejan, y más cuando viene una información como esta, de esta alerta aguda en niños, que la doctora acaba de aclararnos, no son tantos los casos, pero ya son muchos países y es bueno estar preparados. ¿Cuál sería la recomendación que usted da para esas familias, para poder tomar algunas acciones, si pudiéramos hablar de tomar algunas acciones previas, esto pudiera crecer, y de qué manera manejar esta situación desde casa? Y si pudiéramos hablar de algunos síntomas también, para estar claros, porque venimos conversando mucho de los pocos síntomas que da este tipo de dificultades, pero es bueno explicarlo, doctora. Sí, bueno, los síntomas rápidamente es dolor abdominal, diarreas, náuseas y vómitos. Son los síntomas más relevantes que han presentado los niños, y por supuesto la coloración amarillenta de la piel, que es la experiencia, que es lo que habla del daño, digamos, hepático. Son las manifestaciones más importantes. No se ha reportado mucha fiebre, por supuesto se podría presentar, pero en bajo grado, no es una fiebre elevada. Eso es el punto de vista de síntomas. Entonces fíjense que son bastante inespecíficos, a excepción de la ictericia, la coloración amarillenta en piel y mucosas que presentan estos niños. Importante también comentar que si bien no conocemos la causa aún, sí podemos hacer cosas, porque bueno, de las primeras teorías para prevenir. Hay que terminar de conocer el motivo, ¿no, doctora? Exacto, para directamente encontrar una prevención, pero sí hay aspectos generales que podemos atender, como por ejemplo, evitar el contacto con personas enfermas. Hay que insistir en guarderías, en colegios, en la no asistencia de niños enfermos. Hay que evitar el contacto con personas enfermas. Aplica para esta, digamos, entidad, pero aplica para cualquier enfermedad. La otra cosa es enfatizar en tener el calendario de vacunas al día. La vacunación contra hepatitis A, hepatitis B, si bien estas no son las causas de esta hepatitis, pero al tener la vacuna, digamos, es una prevención más para el hígado. Y entonces así no habría posibilidad de coinfectarse o de tener una variante, digamos, que sume al daño hepático. Entonces tener las vacunas, todas, por supuesto, pero contra la hepatitis A, contra la hepatitis B y contra la COVID-19, por supuesto, es un factor protector muy importante. El otro, el que no nos podemos olvidar, que hemos aprendido durante ya 2 años, es el lavado de manos con técnica adecuada, la mayor cantidad de veces al día posible, y además de esto... Hemos hablado por años y por años que, claro... Sí, exacto. Parece que tenemos delay, que lo hemos hablado por años, ¿no? Y no lo hemos entendido quienes trabajamos en esta área, bueno, en el caso mío como periodista de salud, ustedes como médicos y toda la parte sanitaria, de hacerlo entender. Yo creo que se entendió un poco más con la COVID, y toda esta pandemia nos llevó a entender la importancia del lavado. Y ahora que otra vez se están relajando las medidas, creo que es algo que no debería quitarse nunca y deberíamos permanecer con él, es lo del lavado de manos. Y si estamos hablando de hepatitis, de esta incidencia infantil aguda, más todavía, ¿no? Hay que permanecer con ello. Debe ser parte de nuestros hábitos, como cepillarnos los dientes, que ya nadie nos tiene que decir, nos cepillamos los dientes, ¿verdad? Todos los días. Creo que eso es importante, ¿no? Para actuar de manera correcta. Importantísimo, chica. No, y la manipulación de alimentos, el hábito de lavarse las manos, muy importante todo el tiempo, pero antes de la manipulación de alimentos, de la preparación de los alimentos en casa, también es importante. Entonces, ante una entidad que no sabemos claramente aún una causa directa, bueno, tenemos que aplicar las medidas preventivas estándar de las enfermedades en este momento infecciosas, porque pareciera que podría tener una causa infecciosa y no tanto relacionadas a tóxicos o a ingesta de plantas, porque no se ha visto esos reportes en los casos. Me escribe una oyente y me dice, bueno, pero si no está clara la causa todavía, no podemos señalar aún algo. Sí, claro, pero tenemos que estar atentos, ¿no, doctora? Yo creo que por supuesto,
Claro. Hemos logrado hablado de todas general. las conversaciones, claro, y hemos hablado a través de todas las conversaciones durante años que usted nos ha permitido, doctora Magre, que todos los procesos víricos, contestándole un poco a nuestro oyente, pueden causar, de hecho, una hepatitis. Hay procesos virales que la ocasionan con más frecuencia que otros, pero hay que estar atentos a esto, ¿cierto? Sí, así Creo es, que por eso es la importancia. Así es, y fíjate, Chía, y yo creo que nunca está de más este recordatorio, porque con el tema del uso de la mascarilla, fíjate que en los países donde todavía hay una recomendación estricta de uso de la mascarilla, se ha dejado de usar. Entonces no está de más estas recomendaciones generales, y yo creo que es pertinente para esta entidad o para cualquier otra que pueda surgir. Totalmente pertinente, doctora. Y creo que por allá, no olvidarlo, y esta última semana he conversado mucho de eso, en las últimas semanas para acá, que los niños solo deben de recibir medicamentos. Creo que esto es bien importante y pareciera que todo el mundo lo tiene claro, pero no es así. Solamente recibir medicamentos o las dosis prescritas por su médico pediatra, no automedicarlos nosotros los padres o los tíos o la abuelita que está ahí cuidando porque crea que se lo sabe y darle alguna medicación. Eso también puede traer consecuencias, y aunque pareciera que no es el tema, creo que va de la mano con lo que hablábamos de la higiene general, de la higiene de los alimentos, de la higiene del lavado constante, esto de no prescribir medicamentos, porque lo veo mucho, es que le estoy dando esto, le estoy dando aquello, porque es que no sé quién se lo tomó. Eso no está bien, eso puede traer también consecuencias, ¿cierto, doctora? Muy importante, Chía, acetaminofén, para hablar concretamente, que es el medicamento que damos muy frecuentemente para el manejo de la fiebre. Es un muy buen medicamento a las dosis adecuadas. A dosis altas sí puede producir daño hepático, entonces no estamos diciendo que esta entidad es producida por algún medicamento, porque no está descrito hasta el momento, pero la recomendación claro que es pertinente, porque todo suma. Y hay pacientes que pueden tener, ingesta de plantas, por ejemplo, aquellos familias que dan a los niños, sobre todo a los más pequeños, algún tipo de té, brebaje con alguna planta que podría producir también daño hepático. Entonces hay que evitar estas noxas al hígado, a nuestros niños, por supuesto. Importantísimo. Y apegarse hoy a las medidas estrictas de salud, lavado de manos, evitar contacto con enfermos, adecuada manipulación de alimentos, vacunación, y esperar y estar atentos a las próximas informaciones. Gracias, doctora, y estaría ahí, pero rapidito llamándola para llevar toda esa información que se vaya conociendo al respecto de este tema. @MagreLópez, @SBInfectología, y gracias siempre por esa interés y ese profesionalismo que tiene y por abrirnos además la puerta, que sé que usted su agenda es súper apretada. Le mando un gran abrazo. Usted ya sabe que donde yo esté con una pantalla o un micrófono es suyo. Qué bueno, Chía, de verdad, muchísimas gracias, doctora. Para mí es un placer. Nos vamos a los estudios, identificamos y seguimos siempre.